Le voy a pedir por favor que vean 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Le digo yo, cuando ya empecé a tomar conciencia de cómo andaba la cosa más o menos aquí, me topé con estos dos versículos y yo dije, no, pues nadie se va a salvar. Pero yo estaba equivocado porque no había leído el versículo 11, me detuve en el versículo 10 y ya no leí más para adelante. Dije, no. Cerré la Biblia y la solté, dije, nadie se va a salvar. Mire lo que dice: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y yo allí me detuve. Dije, ¿sabe que yo era todo eso menos homosexual? Ni me acostaba con homosexuales, pero todo lo demás yo era. Yo no sé, a ver cuántas veces encontró ahí su nombre. Ahí le va de nuevo para que a ver qué es usted. Nomás no me diga, usted solito dígase. Diga, yo soy esto, yo soy lo otro. Dice, mire, dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales sin estar casados, o sea, los solteros. Dice, ni los idólatras. No me voy a meter en esto, ¿sabe qué es eso? Dice, ni los adúlteros, o sea, los que están casados y ya andan de coscolinos y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, esos son los adúlteros. Ni los afeminados. Usted sabe quiénes son los afeminados, ¿a qué se refiere? Los sodomitas, los gays, los homosexuales, etcétera, ¿verdad? Las lesbianas. Dice, ni los que se echan con varones, o sea, ni los que se acuestan con ellos a tener relaciones sexuales, tampoco esos van a entrar al reino de Dios. Ni los ladrones. No hay necesidad de que usted se ponga la máscara de ladrón, ¿verdad? Y que ande por ahí como los personifican, ¿verdad? En las películas, no. Ladrones es todo aquel que roba, todo aquel que toma lo que no le pertenece, todo aquel que hace cobros injustamente por algún trabajo y echa mentiras, ¿verdad? Que usted va y lleva su licuadora que se la arreglen y resulta que nomás tenía ahí algún detallito y le dice, no, pues fíjate que le cambié el embobinado y que le cambié esto, y le hace una cuentota. Esos son ladrones, ¿verdad? Dice, ni los avaros, los agarrados. Ay. Dice nada más, tampoco esos entran al reino de Dios, los agarrados, los tacaños, los codos, ¿verdad? Los que solamente están guardando y no quieren cumplir con sus responsabilidades, ni quieren compartir nada con nadie. Dice, ni los borrachos. Fíjese. Y hay gente que dice, no, yo no soy borracho. Mire, yo conozco una persona que siempre me decía, yo no soy borracho. Y es de mi familia, nomás que no digo quién es para que. Dice, yo no soy borracho. Dice, borracho es el que se anda cayendo en la calle y que se queda tirado en las banquetas. Ingrato. Si el que está borracho, ahí hay borrachos que no se caen, ¿verdad que no? Yo era de los borrachos que no se caían. Tome día y noche y 2, 3 días y el viejo como si nada. No me caía. Hay borrachos que no se vomitan, ¿verdad que hay borrachos que no se vomitan? Pero están bien fuertes que andan, pero están borrachos, son borrachos. Hay gente que dicen, yo nada más tomo los fines de semana, pues es borracho. Nada más que no lo quieren reconocer, ¿verdad? Por eso más vale borracho reconocido que alcohólico anónimo. No lo quieren reconocer, pero son borrachos. Dicen, no, es que yo solamente tomo socialmente, pero no, yo no soy borracho. Y dice aquí, ¿verdad? Ni los borrachos, ni los maldicientes, esos que dicen malas palabras. Usted sabe, nosotros les desconocemos como maldiciones, ¿verdad? Pero todos los que dicen malas palabras tampoco van a entrar al reino de los cielos. Y hay gente que dice, no, siempre y cuando no las digas con coraje, no hay problema. Una vez yo escuché a alguien que dijo eso y otro que estaba con él le dijo, entonces yo se la puedo mentar riéndome y no hay problema. Dijo, nomás hazlo para que veas. Entonces, dicen que si usted no lo dice con coraje que no hay ningún problema. Pero aquí está diciendo, hermanos, aquí no está diciendo eso. Aquí dice, los maldicientes, los que dicen malas palabras, a Dios no le agradan esas personas. Por lo tanto, no van a tener parte en el reino de los cielos.
Y sigue aquí diciendo, ¿verdad? Ni los estafadores, los que dan gato por liebre, los que defraudan, no van a entrar al reino de Dios tampoco. Y dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que viéndolo de esa manera va que nadie entra? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Cuántas veces encontró por ahí, se identificó con alguna de estas cosas? Pero mire lo que dice el versículo 11. El versículo 11 fue lo que me faltó leer en aquel tiempo, porque yo quedé bien desilusionado. Pero mire lo que dice. Y esto eran algunos, ¿verdad? Esto éramos. ¿Verdad que si éramos borrachos? ¿Verdad que si éramos maldicientes? ¿Verdad que si éramos fornicarios y adúlteros? ¿Verdad que así hacíamos un montón de cosas malas? Pero aquí está diciendo, esto eran algunos. Bueno, no todos, porque hay gente que aunque no conocían de Dios, no eran adúlteros, ni eran fornicarios. Hay gente que aunque no conocían de Dios, no se metían con homosexuales ni con lesbianas, ¿verdad que no? Algunos, pues esto eran algunos de ustedes. Pero ¿qué dice? Mire, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que no importa cómo éramos antes, no importa cómo nos comportábamos antes. Lo interesante del asunto es que cuando creímos a Dios y le entregamos nuestra vida, le invitamos a que entrara a nuestro corazón, entonces el Señor nos lavó con su sangre que derramó en la cruz. Nos lavó de todos los pecados, de toda la inmundicia, de todas las fornicaciones, de las borracheras, de las malas palabras, de todo el pecado y todas las manchas que teníamos por haber robado, por haber defraudado, por haber mentido. Todo eso, hermanos, queda lavado con la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice, eso eran. Por eso, miren, hermanos, cuando le quieran juzgar por su pasado, ya no cuenta eso. Porque hay gente que lo ven que usted ya cambió, que lo ven que usted ya no dice malas palabras, que usted es una persona honesta, correcta, que usted tiene un estilo de vida muy diferente al que llevaba antes. Hay gente que lo quiere juzgar por su pasado. Dicen, no, hombre, ese es un hipócrita, era bien borracho. Eso no es ser hipócrita. Hipócrita sería en que siendo cristiano fuera borracho todavía. Eso sí es ser hipócrita. Además, Dios está en contra también de eso. El Señor manda que con aquellos que se dicen ser cristianos y son borrachos, dicen, ni te juntes con ellos. Aquellos que dicen que son cristianos y son adúlteros, ni les hables. Aquellos que dicen que son cristianos y son rateros, no te juntes ni les saludes, apártate de ellos. De los que dicen que son cristianos y tienen un mal comportamiento. Pero dice aquí el Señor, ¿verdad? Que no somos hipócritas, hermanos, los que hemos cambiado de vida. Somos gente renovada, gente cambiada, gente perdonada. Y mire lo importante que dice, que hemos sido lavados, hemos sido justificados, o sea, y hemos sido santificados. Mire, aunque no nos canonice nadie, aunque no tengamos ningún reconocimiento de ningún hombre que digan, este hombre es bien santo, no importa, con que el Señor diga que nosotros hemos sido santificados, quiere decir que somos santos. Y no necesariamente tenemos que tener la aprobación de los hombres. Nosotros somos santos porque hemos sido santificados, hemos sido lavados, o sea, nuestras transgresiones y nuestros pecados y todo lo malo que hicimos ha sido lavado con la sangre de Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso no es que haya cambiado de religión usted, ni yo. Hay gente que dice, es que usted ya cambió de religión. ¿Cuál religión? Esto no es religión. Esto es una conversión, es de convertirse del reino de las tinieblas a la luz de Dios. Esto es salir del error y entrar en lo correcto. Esto es salir de la equivocación, de las tinieblas, y meterse en lo que Dios tiene establecido. Esto no es religión. La religión no tiene ninguna cavidad aquí por ningún lado. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, dice, mas por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No es que usted diga, ay, mis buenas obras me salvaron. Mire, no es por obras, aunque hay gente que enseña que a través de sus buenas obras usted adquiere la salvación. No es por sus buenas obras, hermano. Si fuera por sus buenas obras, entonces en vano murió Cristo Jesús.
¿Para qué murió Cristo si usted se salva por sus buenas obras? Sale sobrando el sacrificio de Cristo. Somos salvos porque Cristo nos justificó. Eso es lo que acabo de leer ahí en el versículo 11. Somos salvos porque Cristo nos lavó y nos santificó, y hemos sido justificados ante Dios porque Él nos justificó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios y por la fe que tuvimos en el Hijo de Dios, que lo aceptamos como ofrenda de Dios, como ese cordero que sacrificaron cuando salieron del mundo de esclavitud. De la misma manera nosotros, cuando salimos del mundo de esclavitud del diablo, Cristo fue crucificado, y ahora la sangre no fue pintada a la puerta de nuestra casa, sino fue marcado nuestro corazón con esa sangre. Por eso el destructor no nos puede tocar. ¿Cómo la ve desde ahí? Y lo más maravilloso es lo que dice en el Evangelio según San Lucas, que en el final de los tiempos, cuando Cristo venga, dice que sus ángeles nos van a recoger de los 4 puntos cardinales del globo terráqueo, porque nos van a identificar precisamente. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles van a ver que nosotros estamos marcados con la sangre de Cristo Jesús, y dice que vamos a ser levantados, porque ellos no se van a equivocar. No van a levantar a uno que no esté marcado con la sangre del Señor, sino que ellos van a ver la marca de Cristo en nosotros, y vamos a ser levantados para vivir eternamente con el Señor. ¿Cómo la ve? ¿No le da gusto? Por eso decía yo al iniciar, ¿no se siente afortunado? ¿No se siente bendecido? ¿No se siente privilegiado? Oiga, la oportunidad es para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere. No todos quieren. La gente se le habla y se le dice, pero hay gente, parece mentira, que quieren permanecer practicando el pecado, quieren permanecer bajo el yugo de Satanás. ¿Y sabe cuál es el arma poderosa de Satanás? Ay, no te vayas a cambiar de religión. ¿Cuál religión? ¿Cuál religión? No es religión, es establecer una comunicación con el Señor, es una transformación de vida, es un cambio, es quitarse del yugo de Satanás, salirse de la esclavitud al diablo y meterse en la libertad a la cual Cristo Jesús nos ha comprado con su sangre y con su sacrificio. Por eso es la Santa Cena, hermanos. Porque dice que cada vez que practicamos la Santa Cena, cada vez que tomamos la copa y comemos el pan, dice que comemos el cuerpo de Cristo y tomamos la sangre de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice, el que bebe mi sangre y come mi cuerpo tiene vida eterna, dice el Señor. ¿Cómo la ve? Pero para poder participar de esto hay que ser dignos, hermanos. Hay que ser dignos. O sea, ¿qué es lo que le hace digno? Por ejemplo, ¿qué es lo que le hace digno a un hombre disfrutar del sexo con su esposa legalmente? El matrimonio, ¿no? ¿Verdad que sí? El sexo no es pecado entre personas que están casadas. Es más, Dios lo instituyó, Dios inventó el sexo para deleite del hombre, pero tiene que hacerlo legalmente estando casado. De la misma manera, participar de la Santa Cena dignamente es que usted tenga un trato, que usted tenga un pacto con el Señor para que usted dignamente pueda participar de ese pacto, de ese trato. Sería indignamente que usted sea un intruso, que usted no tenga pacto con Dios, que usted no le haya entregado su vida, que usted no se comporte bien y usted nada más por el deseo de recibir los beneficios de Dios, usted se brinca por la barda, o sea, no se mete por la puerta, porque el Señor Jesucristo dijo, todos los que se brincan por la barda son ladrones y salteadores. Y es un sinónimo de entender las cosas. Eso de brincarse por la barda es el que no quiere cumplir con lo establecido. Es como el que van como antes, ¿verdad? Que iban aquí al fútbol, al estadio, y muchos se brincaban por la barda para no pagar. O sea, lo hacían, disfrutaban del fútbol indignamente porque no hacían las cosas como se estaba establecido. De la misma manera, si usted quiere recibir los beneficios de Dios, pero usted no se somete a Dios, usted no se somete a lo establecido, usted es un ladrón y salteador. Y los ladrones y salteadores, ya lo vimos aquí, que no van a entrar al reino de Dios. Por eso el Señor quiere que hagamos todo correctamente
y que participemos de lo que Él tiene establecido también correctamente, porque eso es para los hijos, eso es para su pueblo, eso es para con aquellos que el Señor tiene pacto. Está bien clarito, ¿verdad? Y por eso es aquí la importancia de conocer bien cuáles son las cosas que Dios tiene establecidas para que no vayamos a cometer pecado y no vayamos a condenación. Por eso hay una penalidad para los que lo hacen indignamente. Va a decir el Señor, mire, la misma Biblia habla, ¿verdad?, que en el reino de los cielos estaban ahí para celebrar la gran cena, y dice que de repente vieron a un hombre que estaba harapiento ahí sentado a la mesa, y el Señor le dice, "Ay, ¿y tú, harapiento mugroso, de dónde saliste? ¿Por qué no estás vestido de bodas? Aquí no entra nadie si no tiene su ropa blanca, su ropa pura. ¿Cómo es que tú quieres entrar aquí a participar de la Santa Cena o de la gran cena que el Señor tiene establecida, que se va a llevar a cabo en el reino de los cielos, y tú estás aquí andrajoso?" Dice, agárrenlo, dice que el Señor le dice a sus siervos, agárrenlo, amárrenlo de pies y manos y aviéntenlo a las tinieblas de afuera. Porque dice el Señor que en el reino de los cielos no va a entrar cosa impura ni cosa sucia. ¿Ve? No le vamos a poder colar. Aquí se podrá colar usted, pero va a recibir la penalidad que Dios tiene establecida ahí para los que participan indignamente. Bueno, vamos a ver en Efesios capítulo 5, del 1 al 15. Mire, tiene aquí como encabezado algo que dice, andad como hijos de luz. ¿Cómo quiere el Señor que andemos? Como hijos de luz. Los que habitan en la luz no esconden nada. Los que habitan en la luz estamos abiertos para todo el mundo, estamos abiertos para Dios. Cualquiera, dice la palabra de Dios, que somos como libros abiertos donde no escondemos nada. Cualquiera nos puede escudriñar. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada de qué avergonzarnos. En el pasado sí escondíamos cosas, en el pasado sí estábamos avergonzados, en el pasado sí nos sentíamos como convictos, ¿verdad? Como presos del diablo, como esclavos del diablo, pero ahora ya no, porque en el pasado vivíamos en las tinieblas, ahora ya habitamos en la luz. Y por eso dice aquí la Biblia, dice, andad, o sea, camina, que tu vida sea caminando en la luz, sin esconder nada, sin tener nada de qué avergonzarte. Mire lo que dice aquí, qué hermoso es esta recomendación que nos hace el Señor en su palabra. Dice del versículo 1 al versículo 11, perdón, al 15. Dice, mire, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya ven, nos llama hijos. Sí sabe. Bueno, me voy a tener aquí un poquito porque es importante que me detenga. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. En el versículo 12 dice que no todos somos hijos de Dios, aunque le pese a algunos. Dice la palabra de Dios que aquel que recibe al Señor, aquel que hace pacto con Él, aquel que se entrega al Señor, dice en el versículo 12, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice, mas a los que le recibieron, porque al Señor se le recibe en el corazón. O sea, al recibir usted al Señor, usted tiene un convenio con Él. Dice, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no éramos. Venimos a ser hijos de Dios cuando le recibimos al Señor, cuando nos hacemos a Él, cuando nos hacemos parte y nos hacemos uno con Él. Dice entonces que antes no éramos hijos. Y dice también el versículo 13 ahí mismo, del capítulo 1, versículo 13, dice, estos hijos no son engendrados como se engendran los hijos físicamente, ¿verdad? Usted sabe cómo se tienen los hijos, a través de una relación sexual. Pero dice aquí en el versículo 13 que estos hijos, de los hijos que está hablando, son hijos espirituales, porque hay algo que sucede en el espíritu. Físicamente seguimos siendo los mismos y seguimos teniendo la misma edad, pero dentro de nosotros, en el espíritu, Dios deposita su simiente. O sea, simiente viene de semen. Dios deposita su simiente y en el espíritu hay una transformación, hay un cambio que nosotros no podemos entender, pero sí lo podemos ver. ¿Lo podemos ver en qué? En el comportamiento de la persona.
en que la persona deja de ser borracho, maldiciente, drogadicto, ratero, mentiroso, adúltero, fornicario, homosexual, y deja de hacer todas esas cosas que dice que los que practican esas cosas no van a entrar al reino de Dios. Podemos ver que Dios hizo algo en esa persona, podemos ver la transformación, podemos ver los cambios, y por eso podemos dar testimonio de que es algo real y verdadero, que sí es efectivo, que sí funciona. Dice la Biblia pues entonces que se produce un nuevo nacimiento dentro de nosotros. Nace uno a una nueva vida espiritualmente, y ya no somos los mismos, ya no nos comportamos igual, ya no hablamos igual. Somos gente nueva, gente nacida de nuevo, gente transformada. Somos mudados a una nueva persona, a un recién nacido, a una persona transformada por el poder de Dios. Entonces, hermanos, por eso aquí miren, el primer versículo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya nos llama hijos aquellos que hemos sido transformados, que hemos sido cambiados. Y dice en el versículo 2 en adelante: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, fíjese, todas las cosas que leímos allí en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10, aquí también se las vuelve a repetir de una manera diferente, para que sean más comprensibles, para que las entendamos mejor y podamos tener más conciencia de lo que al Señor no le agrada, de lo que hacíamos antes y de lo que ahora somos. Por eso dice, mire, pero fornicación, dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿se acuerda que hablaba ya de fornicación, de la inmundicia y de la avaricia? Dice, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, ya ni siquiera tiene caso que estemos conversando de lo que hacíamos antes. Porque ¿sabe qué es lo que llega a pasar? Hay gente que se convierte a Cristo y empieza a recordar sus adulterios. Y dice, fulano, qué chulada de viejo. ¿Verdad? Hermano, ya no tiene que andarse acordando de sus adulterios ni de sus fornicaciones, y menos con deleite. Mire, ¿sabe qué hacían los del pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto? Empezaron a decir, las cebollas, los ajos. Bueno, en el desierto no había cebollas ni ajos, y andaban extrañando las cebollas y los ajos. Oiga, esa cochinada apesta. Son muy buenos para la salud, pero apestan. ¿A quién va a añorar las cebollas y los ajos? Y así pasa a veces. Usted se convierte a Cristo y está, me acuerdo, fulana, qué chulada. ¿Qué anda usted recordando? Dice el Señor que se olvide todo eso. Olvídese de todo, ya no tenga nada que ver. Mire, yo les platico de un amigo que se convirtió a Cristo y era borracho. Eso fue allá en Estados Unidos, y allá había una calle donde había varias cantinas ahí. Y él se convirtió al Señor, y él sabía pues que ya ahí tenía que quedar. No, y la verdad sí cambió, sí cambió, dejó de tomar y todo. Pero él tenía un problema, que su trabajo estaba cerca de esas cantinas, y cuando salía a trabajar pasaba por enfrente de una cantina que se llamaba el Sea Breeze, ahí en Costa Mesa, California. Y le hacían, mire, se paraban en la puerta y le hacían se llenaba sus pulmones con el olor a miados y a cerveza que había ahí, porque eso huele en las cantinas. Y le hacía sí, era bien triste, porque no andes haciendo eso, cabezón, un día te vas a meter, ¿no es cierto? Un día te van a decir, pásale, te vas a encontrar un camaradota de aquí, te dice, pásale, vamos a echarnos unas, y no vas a aguantar, no andes haciendo eso. O sea, no tenemos que añorar las cosas del pasado, porque eran cosas de pecado, eran instrumentos de Satanás que nos tenían esclavizados. Por eso dice aquí la palabra, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Ya olvídate de eso, de tu vida pasada. Olvídate, no tiene caso, a menos de que sea para dar un testimonio, ¿verdad? Pero no para deleitarse de las cosas que se hacían en el pasado. Dice, como conviene a santos. A nosotros, como nos conviene a santos, no tener conversaciones de inmundicia. Porque ya ve lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No sea que le vaya a tocar el corazón, o como los que se convierten y al rato dicen, hombre, escuchan por ahí una canción que les llegaba y están, ¿verdad? Recordando ahí de las borracherotas y de las cochinadas que hacía a través de las canciones. Por eso uno le recomienda, quiebre todos sus discos, no los regale, rómpalos, quémelos.
olvídese de aquello, ahora deleítese en la música de Dios, ¿verdad? ¿No es hermosísima la música que alaba a Dios? ¿Verdad que son canciones que tocan el espíritu? Aunque también aquellas también le tocan también el alma, no creo que no. Pero ¿sabe qué viene siendo eso? Son como perros, esas canciones que vienen y se lamen, que le lamen las llagas para infectarlo. Y luego cuando se junta uno con otro que traen la misma tristeza, no hombre, mire, se lamen unos a otros, infectándose, recordando los tiempos pasados. No tiene que hacer eso, ni siquiera tener esas pláticas, dice aquí el Señor. Mire, y dice el versículo 4, ni palabras deshonestas. No hay que hablar ya mal. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario. No mencione ya palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Sí sabe lo que son truanerías? Bromas pesadas. Ya ni ande haciendo bromas pesadas ni nada, ya olvídese de esas cosas. Ya todo eso pasó. Dice, ni truanerías que no convienen, sino antes más bien acción de gracias. Dele gracias a Dios por su nueva vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su nueva vida? Dígale gracias, Señor. Dígale gracias por mi nueva vida. Gracias por haberme cambiado. Gracias por haberme sacado de las tinieblas de la ignorancia. Gracias por haberme sacado de la esclavitud. Gloria a Dios. Mire, y dice el versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario, mire, aquí vuelvo otra vez a nombrar lo que dice ahí en 1 Corintios, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No entran esa gente. Aquí lo vuelve a recordar. Dice, acuérdense que esas personas que practican esas cosas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que al estar usted hablando cosas vanas, ¿qué es algo vano? Es algo que no sirve. Es algo que tiene la apariencia como que sirve, pero no sirve. Mire, yo ahorita tengo un costal de nueces que me regalaron con cáscara. Y todas las tardes, pues a mí me encantan las nueces y las almendras y los cacahuates, y ahorita me encanta todo eso. Todas las tardes ya agarro mi puño de nueces, me siento en mi escritorio de mi oficina y estoy tronando mis nueces y me las como de allí. Les quito la cascarita, saben bien ricas, recién peladitas. Pero hay unas nueces que tienen la apariencia de que están buenas. Hay nueces que se ven bien enteritos eso, y cuando las muerdo no traen nada dentro. Esa se llama nuez vana. O sea, que tiene la apariencia de que es, pero no es. No trae nada. Así hay gente que tiene la apariencia de que es, pero están huecos, no traen nada, 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 nada. Por eso dice que no haya esas conversaciones de palabras vanas. O sea, que no te llevan a ningún lado esas palabrerías, esas conversaciones en vano, no te llevan a ningún lado bueno, sino que dice que Dios se va a enojar contigo. Dice que Dios se enoja, dice, por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios se enoja contra ti. Dios se molesta porque dice, bueno, ya lo salvé, ya lo lavé, ya lo justifiqué, ya lo santifiqué. ¿Por qué sigue llorando por los ajos y las cebollas que le ofrecía el mundo? Mire, yo conocí también a un hermano que también era borracho y se alejó. Y sí se alejó. Pero yo le dije, no andes haciendo eso. Parecía como aquel que llegaba a la puerta de la cantina y jalaba el aire con ganas. Veía una caguama, ya ve cómo hasta suda, y decía, ay, está sudando. Ay, mira, no ande diciendo nada, cabezón. Ya ni que le llame la atención eso, hombre. Esa es una porquería. ¿No se acuerda cómo andaba usted con un montón de problemas con su familia por causa de eso? ¿No se acuerda que andaba todo el tiempo sin dinero? ¿No se acuerda que tenía un montón de problemas? ¿No se acuerda que lo metieron a la cárcel por causa de eso, cabezón? ¿No se acuerda de todas las desgracias que esa cochinada le acarrió? ¿Por qué se pone a contemplar esa cochinada que está sudando de tan fría? ¿Para qué? ¿Para qué se pone a recordar eso? Usted sabe que eso es un veneno, ¿no es cierto? El alcohol es un veneno para el cuerpo.
Es un venenazo. Por eso la cruda siente uno que se muere, porque está uno envenenado. Envenena uno su cuerpo. Y hay gente que todavía está suspirando por esas cosas. Dice el Señor: no haga eso, porque yo me enojo contra los tales. Por eso viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. Dice el versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos. No se junte con ellos. No les he dicho un montón de veces: no se junten con sus amigotes con los que se juntaban antes. Si acaso agárrese de a uno por allí, pero que sea con todo el propósito de convertirlo a Cristo, para que disfrute lo que usted está disfrutando del Señor. Pero apártese de esas reuniones. Ya no vaya allí con ellos, ya no conviva con ellos, no salga ni pase mucho tiempo con ellos, porque lo van a dañar. Por eso dice aquí: no seáis pues partícipes con ellos. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas. O sea, en otro tiempo tú eras como ellos. Tú eras tinieblas, vivías en la misma oscuridad en la que viven ellos. Dice: en otro tiempo tú eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Ahora ya no eres tinieblas, ahora eres luz en el Señor. Dice: andad pues como hijos de luz. O sea, compórtate como lo que eres, no como lo que eras antes. Ya no participes, ya no te duela, ya no empieces a lamentar que ay, que dejaste ya las damas, que dejaste las botellas. Que no te lamentes por eso. Dale gloria a Dios de que el yugo de esclavitud fue quitado de tu vida. Ya no tengas nada que ver con aquello. Dice: porque en otro tiempo tú eras tinieblas, mas ahora eres luz. Eres algo bueno, eres algo maravilloso. Dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es toda bondad. Lo que tienes que hacer ahora es ser toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Ya no participes en eso. Ahora tú tienes el poder de reprender todas esas cosas y de darle gloria a Dios de que tú has tenido la fortuna de haberte encontrado con Cristo Jesús, que se te ha sido perdonado todo lo malo que tú habías hecho en tu vida y que eres una persona totalmente nueva. Por eso, hermanos, cuando yo veo que alguno de ustedes comete faltas, yo les llamo la atención. Es mi trabajo. Si yo no les llamo la atención, entonces yo no estoy cumpliendo con mi trabajo. Yo tengo que velar porque esto que les acabo de compartir, lo vivamos todos. Porque esto que es la voluntad de Dios, todos, hermanos, nos comportemos de tal manera para que disfruten de las bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Recuerda que después de cruzar el desierto estaba la tierra prometida? ¿Sí, hermanos? Mire, pero hubo gente tan necia y tan malvada de los que sacó el Señor del pueblo de Egipto, que le enojaron, porque él seguía en el pueblo haciendo un montón de cosas. Y dijo el Señor: pues ahora no van a entrar a la tierra prometida hasta que se mueran todos los viejos que salieron de allá de Egipto, y los que van a entrar van a ser sus hijos, pero ustedes no, por desobedientes, por renegados. Hermanos, nosotros no tenemos prometida la tierra que fluye leche y miel. Tenemos prometido el reino de los cielos. Tenemos prometido la vida eterna, hermanos. Vamos camino a la vida eterna. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo y ustedes también lo van a vencer. El poder que Cristo Jesús tuvo para vencer el mundo, también Él nos lo ha dado a través de su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos poder para vencer todo lo que venga en contra de la palabra del Señor, del pueblo de Dios, en contra de su evangelio y en contra de sus hijos amados. ¿Se veía cómo se expresa el versículo 1 aquí en Efesios capítulo 5:1? ¿Qué dice? Hijos amados. ¿No le da gusto que Dios le diga hijo amado? ¿No le da gusto que el Señor diga mi muchachito amado? ¿No le da gusto, hermanos? Esta es una chulada que el Señor diga hijos amados. Pero ¿quiénes son sus hijos amados? Los que le obedecen, hermanos. Los que hacen su voluntad, los que hacen lo que Él nos está diciendo que hagamos, somos sus hijos amados. Pero ¿qué dice? Que también usted cuando falla no deja de ser su hijo. Sigue siendo su hijo, pero ¿qué dice? Si usted anda
trayéndola al recuerdo las cosas del pasado. Si usted anda hablando cosas vanas, si sigue compartiendo con sus amigotes, si usted no se aparta del pecado, dice, usted es un hijo de desobediencia. ¿Verdad que dice aquí también que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia? Dice el versículo 6 de Efesios, mire, Efesios capítulo 5 versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No deja de ser su hijo, le llama hijo, pero hijo de desobediencia, y viene castigo de Dios para su vida. Por eso hay gente, mire, que aquí están en la iglesia, son hijos de Dios, pero son hijos de desobediencia, no entienden, y por eso mala tras mala, y van como piedras rodando hacia abajo, y la cosa se les pone peor, y en todas las áreas de su vida, no cree que nomás en una. Problemas de todo tipo, y sustos, y angustia, y no viven en paz, pero es porque no dejan de practicar las cosas que a Dios no le agradan. Apártese del pecado, hermano, disfrute la vida, goce la vida como hijo amado de Dios en la luz. ¿Sabe por qué dice el Señor que andemos como hijos de luz? Porque dice la Biblia en primera de Juan capítulo 1 del versículo 5 al 7 que Dios es luz. Dice la Biblia, ¿verdad? En primera de Juan, que Dios es luz. Entonces nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, andad en la luz, como el Señor está en la luz. El Señor no habita en las tinieblas. Sí sabe que dice el Apocalipsis que cuando estemos allá en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa que el Señor tiene preparada para nosotros, para los que le amamos, ¿sí han leído que dice que allá no va a haber sol? ¿Sí han leído? Dice, y allá no habrá sol, porque la presencia de Dios iluminará todo. Porque Dios es luz. Gloria al Señor. Dice aquí, mire, lo que es andar en las tinieblas. Le voy a invitar a que vea Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Romanos 1, versículo del 28 al 32. Mire lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿de quiénes está hablando? De los que no han hecho caso del llamado de Dios para que sus pecados les sean perdonados, para que sean nacidos de nuevo y para que cambien de vida. De los que no, porque mire, le voy a decir una cosa, hermanos, hay gente que tiene como dice uno, una pata en el mundo y otra pata acá con Dios, y eso Dios lo detesta. Hay gente que vive doble vida, y hay gente que se justifica a sí mismo y dice, no hombre, eso no es pecado, hombre, pues todo el mundo lo hace. No hombre, eso no hay problema. Pues hay gente que dice, no hombre, todo me sigue yendo bien en el negocio, no hay problema. No es cierto, no es cierto. Mire, Dios nos ama, somos sus hijos amados, pero también Dios es justo y Él aplica disciplina. Dice en Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama lo castiga. Es de que tenga cuidado, porque va a llegar el día en que le va a dar un leñazo, y entonces sí va a decir, ay, qué Dios tan malo. Y el Señor le está diciendo, mire, versículo 28 de Romanos capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la gente que no ha querido meterse con Dios, o los que no se han metido bien, dice, Dios los entregó a una mente reprobada, descalificados, una mente que ya no da con lo bueno, o sea, ya no le ve lo bueno a las cosas de Dios. Dice, para hacer cosas que no convienen. Dice el 29, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, vuelven otra vez a lo mismo, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí está, mire lo tremendo del 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es lo que les espera a toda esta gente, que son dignos de muerte.
No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y esto no es otra cosa más de que la ley de afinidad. La gente malvada se junta con la gente malvada. Los rebeldes se juntan con rebeldes. Los borrachos con borrachos, los injustos con injustos. O sea, hay una ley de afinidad, ¿verdad? Que se atraen, tienen cosas en común y son bien amigazos. Se la llevan de maravilla los que son iguales, los que tienen compatibilidad en su manera de vivir. Hermano, yo creo que la palabra de Dios es bien clarita. Usted tiene la decisión en su vida. Yo no tengo ni la menor duda que usted un día le entregó al Señor su vida. De todos ustedes aquí, si acaso uno o dos no, pero yo sé que usted un día le dijo: Señor, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Yo te reconozco como mi Salvador. Yo te reconozco como mi sanador. Te reconozco como mi dueño, como mi Señor. Pero desgraciadamente usted sigue todavía ratitos aquí, ratitos allá. Yo le invito, hermano, que tome una decisión bien firme. Yo le invito, hermano, a que usted tome la Santa Cena. Declárese como hijo de Dios. No se resista más, porque mire, hermano, Satanás de alguna forma u otra lo está haciendo que desista. Lo está interviniendo. Y a veces es demasiado tarde cuando ya toma uno la determinación. A veces ya no se puede. Porque la vida es muy insegura, hermanos. O ahorita tenemos vida, mañana se muere uno. Yo no dice, hombre, si lo acabo de ver. ¿Verdad que dice uno así cuando se muere alguien? Estuve platicando con él hace como 4 horas, pues sí, hace como 4 horas, pero ya se murió. Hermanos, la vida es una maravilla de Dios, pero es muy frágil. A veces con un agujerito, pum, y nos vamos. La vida es muy frágil. De repente estamos aquí, de repente ya desaparecemos. Yo le hago una invitación, de veras, hermano, mire, hágame caso. Yo le hago una invitación. No sea fluctuante, no ande creyéndose sabio en su propia opinión. Sométase al señorío de Dios. Obedezca al Señor. No ande sacando sus propias conclusiones, ni crea que usted es una persona muy sabia y que usted hace las cosas mejor que lo que Dios tiene establecido. No juguetee con el pecado, no coquetee con el pecado, hermano. Decídase. Si usted ha sido una persona que no ha estado caminando bien, dígale: Señor, tu palabra ahí está, hombre. Usted sabe que yo no le hablo cosas de mí mismo. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está específicamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Yo le recomiendo, hermano, sea sabio, sea inteligente. El hombre sabio lo demuestra. Me dice en Santiago capítulo 1, el hombre sabio lo demuestra con hechos. El hombre sabio lo demuestra, hermanos, que es sabio cuando se somete a la voluntad de Dios. Cuando hace lo que Dios tiene establecido, porque el hombre sabio reconoce que Dios es mucho, mucho, mucho más sabio y más alto que nosotros, y que su mente es infinita y la de nosotros es finita, aunque digan algunas personas lo contrario. Hermanos, sométase. No desperdicie la oportunidad que el Señor le está dando. No desperdicie esta oportunidad que el Señor le está dando. Arregle bien su vida. Si usted es una persona de doble ánimo, una persona que juguetea con ambos reinos, ratito usted está en el reino de las tinieblas, ratito está en el reino de Dios, y anda jugueteándole. No haga eso, hermano, porque va a llegar el momento en que de repente le sorprende la muerte y usted ya no va a tener escapatoria. Dice la Biblia que el hombre que es reprendido y endurece su cerviz, Proverbios 29:1, creo, y endurece su cerviz, dice que de repente será quebrantado. De repente, hermanos, de repente, cuando menos lo espera, en el momento que estaba más seguro y que sentía más feliz, de repente, hermanos, será quebrantado. Y dice, y no habrá para él medicina.
Ya no va a haber nada que se pueda hacer por él, porque mucho tiempo se le estuvo diciendo, mucho tiempo se le estuvo insistiendo, mire, entiende, por favor, esto y esto. De repente, hermanos, de repente llegan las cosas. Si saben que de repente le cambia la vida a alguien, de repente se muere alguien, de repente se enferma a alguien, de repente lo meten a la cárcel, de repente le pasan un montón de cosas. De repente, hermanos. Por eso yo le invito a que usted tome una decisión sabia e inteligente. Entréguele su vida al Señor. Yo sé que hay gente que está aquí por primera vez y quizás están escuchando cosas que dicen, ah, caramba, así está el asunto, como que yo la creía que era otra cosa diferente. Así está el asunto, hermanos. Así está lo establecido por Dios. Si usted quiere participar de la Santa Cena, lo puede hacer. Entréguele su vida hoy al Señor. Dígale, Señor, de aquí en adelante te pertenezco. Pero bien, usted puede participar de la Santa Cena. La gente que está aquí por primera vez y que haga una decisión así de corazón, hermanos, de corazón, un compromiso con Dios, un pacto con Dios, hermanos, bien puede, aunque después le diga, Señor, después procedo con las otras cosas que tengo que hacer para estar completamente contigo. Pero puede. No sea necio, no sea tonto, hermano. No le haga caso a su carne. Hay gente que dice, es que yo no puedo soltar esto por eso. Mire, hubo una persona que yo le hablé de la palabra de Dios, lloró y lloró y lloró, porque primero se burló de mí. Cuando se dio cuenta que yo era cristiano, se burló y después le pedí una entrevista y me concedió un día que fuera a hablar con él. Estuve hablando con la palabra de Dios, le estuve diciendo, y lloró, 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 se quebrantó. Y decía, sí es cierto, yo siento y sentí el Espíritu de Dios y todo eso. Lloró, 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 pero cuando le dije, mira, entrégale tu vida al Señor y este otro, me dijo, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo, es que tengo un amante y no la puedo dejar. Si puedes, aquí la Biblia dice que sí se puede, sí puedes, pero no quiero. Ahí está. El que es borracho y dice, no quiero, pues no quiere. Y el Señor no hace nada con los que no quieren, hermanos. Dice, bueno, es tu decisión. Pues, ni modo. ¿Quieres que tu vida se pierda? Pues órale, pues, tú no quieres. El Señor está con sus brazos abiertos para los que quieren, hermanos. El Señor sabe que usted puede vencer todo lo que se le venga encima. El Señor lo sabe porque Él nos da el poder y la autoridad.